Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues este es un grupo que nos pidieron que se llaman simplemente D. La letra D, ¿vale? Y bueno, yo no, claro, con la letra D no sabía yo de dónde eran y menos me tenía despistado porque, claro, la letra de la canción se llama Der König der Dunkelheit y digo, ¿esto qué es? Parece, parecía no, Alemán. alemán, pero no. A ver, es un grupo japonés, ¿vale? Y bueno, el tema es que luego es como se supone, no sé, ahora lo veremos, que esta banda es como Visual Kei gótico sinfónico, ¿vale? Entonces, se supone que ofrecen pues toda una experiencia, ¿no? Multisensorial, dramática, musical. Así que bueno, yo creo que el título, este tan que no he sabido yo pronunciarlo bien seguramente, es en alemán, que era alemán efectivamente, El Rey de la Oscuridad. Así que ya nos anticipa aquí un poquito el tono de la obra, ¿no? Sí, Eh, sí. un viaje a un reino sombrío donde la oscuridad eh, pues tiene ahí una fuente de poder, nobleza, tragedia. Se ve reforzado por cada elemento, ¿no? Así que bueno, vamos a ver todo lo que nos quieren ofrecer. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y vamos allá con esta banda que simplemente se llama D. 迎え撃とういざ玉座を後に光ることが私の民への愛の証闇のたる若身を盾にこの声遠ざかる日に変わり異彩を放ち光れ我が血を受けて生きよう目覚めの夜の始まり目さが喉を焼く失う飛躍は黒き獣らい私を食らわせた No sé ni por dónde empezar, David. Bueno, queda claro que es Visual Kei. Eso es, lo de Sí, sí, Visual Kei no, me ha eso quedado clarísimo. queda claro, sí. Lo que más me ha sorprendido es el cambio de registro melódico a gutural. No me lo esperaba por la estética y por cómo estaba empezando a cantar, que parecía todo muy así, muy ceremonioso. Em, y también me ha llamado la atención la contundencia del bajo. El bajo suena que tapa a todo el mundo. Además, que sí lo estaba pensando, digo, tapa hasta la batería, ¿eh? Ha dicho, volumen, A vamos allá, tope. a tope. Que tiemblen aquí, que marque un 7,2 en la escala de Richter. Cuando de hecho tiemblen, digo yo, a la primera fila le están temblando los empastes, ¿vale? De los dientes. Lo ve así.
Bueno, pues tenemos temblando. aquí a Asagi, el soberano vocal del Reino Oscuro. Así que bueno, es una actuación. La verdad es que la actuación es impresionante. Es, tiene una voz así de barítono, ¿vale? Y es muy interesante porque prácticamente casi no es que no cante, sino declama, ¿no? Dramatiza. Él encarna Sí, al personaje. Y claro, es que el atuendo es un poco raro, ¿vale? Porque entre que es una mezcla de armadura, kimono, vestimenta de noble europeo, ¿vale? Es decir, es una mezcla de todo, pero mm, por lo que sea, no puedes dejar de mirarlo. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Es decir, sí, sí, sí. Además, te quedas atrae la mirando atención ahí como... Y porque, porque no hay más iluminación, si no estarías embobado ahí mirándolo. bueno, pero es que él lo que quiere, quiere ser un rey trágico, ¿no? Narrando su destino y tal. A ver, sus gestos, su mirada, todo eso, la interpretación vocal, es todo, yo lo veo todo muy complejo, ¿no? Muy expresivo con el vibrato, así que muy bien, perfecto, perfecto. Em, Nada, aquí hay, esto no sé cómo definirlo, es barroco sinfónico, oscuridad melódica, ¿cómo podemos definir esto? Como, ¿cómo has dicho al principio? Barroco sinfónico, no sé, así una cosa. Sí, bueno, Sí, 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 sí. O metal sinfónico pero, gótico, no sé. Bueno, pero el bajo es alucinante, tío. Es sí, que tapa todos los instrumentos. totalmente. El bajo no, no lo sé, pero suena como De un... hecho, yo no sé, esta última parte, yo no sé si las guitarras estaban tocando, porque solo se escuchaba el bajo y un Estaban, poco la batería así de fondo. estaban tocando, ya te digo yo que estaban tocando, pero... el bajista es Tsuneito, creo que se llama así. Mm, Sobresale, está claro, por ese sonido tan grueso y redondo del bajo. Sí, Em, Desde luego, la base armónica la está creando, pero a base de bien. Vamos, que está creando los cimientos ahí de la estructura de lo que sería la parte, digamos, rítmica, que no me salía, rítmica, junto con Hiroki, que es el batería. Así que bueno, vamos a intentar fijarnos un poquito más en las guitarras y en la batería, porque, hijo de mi vida, no estás dejando que suenen los demás. es un egoísta, ¿eh? Sunejito, Suneito. Venga, fuera de bromas, nos está encantando y venga, continuamos. 滅びゆく国を目の前にして私が今するべきことは正しい一つだけ表の内を絶やさぬことと この目には傷はつかぬ我が無に狂いはなく心へと流れる血は己をなくさぬ真空のままであれ 翼を持つ春目のようにかけさえゆく力が私を凌駕する
Vale, vale, vale. Hemos tenido un momento en el que sí se ha escuchado bastante más subido de volumen en el solo que ha hecho uno de los guitarras, un solo con escalas neoclásicas, un solo melódico, un punteo así con un poquito de reverb, está bien. Eh, pero claro, lo que es la rítmica de las guitarras cuando no están haciendo una parte solista, entre que hacen acordes abiertos y lo dejan ahí resonando y tal, es que le dejan el terreno perfecto para que el bajista esté todo el tiempo haciendo, Haciendo lo que él quiere. sí, haciendo líneas melódicas ahí arpegiadas y claro, se nota un montón ese vacío que deja en la guitarra, dice el bajo, esto es territorio mío Esto es para mí. y lo voy a aprovechar. Sí, 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 sí. Así Es que bueno, flipante. sí, sí, se Y llaman, llevo toda la segunda parte del vídeo fijándome en la vestimenta de los que estaban. Porque el batería yo creo que debe llevar algo parecido al vocalista, porque llevan como una especie de vestido con hombreras aquí. sí, La parte de arriba es como una casaca, pero claro, luego parece falda. Y el guitarrista va con liguero y todo. sí, eso es. Por eso te decía que bueno, que es una mezcla un tanto heterogénea. Eh, No, no, es Ruiza y cuanto menos. Haizu son los guitarristas. Bien, es que claro, mm, es una experiencia inmersiva esto. Está pensado, yo creo que esto está diseñado el show milimétricamente entre las luces, que todo era muy azules oscuros, púrpuras, rojos, las proyecciones digitales, ¿sabes? El Todo eso. escenario con esa escalera ahí victoriana, Claro, claro, claro. muy barroco todo. Pero es que apostaría que cada gesto que hacen en el escenario, los músicos, eso está todo coreografiado. Seguro, Ahí no seguro. hay ningún gesto al azar. mm, Así que la teatralidad está ahí, pero no no en plan superficial, sino que como que es parte esencial de su discurso artístico. Así que, Sí, bien, bien. A ver, me gusta, yo creo que, aunque me guste mucho el bajo, creo que es un poquito excesivo el volumen del bajo. Pero por lo demás, muy bien. Además, se veía que las guitarras estaban haciendo más cosas, que hacían algunos riffs rápidos y eso no se ha notado mucho, igual que la batería, ¿vale? La batería es que se se escuchaba más escuchaba muy bajita, sí. se escuchaba el bombo por la pegada, pero en los redobles se perdía un poquito. La voz se escuchaba muy clara y el bajo también. La voz y el bajo, sí. Yo creo que aquí ha habido o Que lo bien han hecho aposta. puede ser intencional, ¿vale? Porque, ¿sabes por qué puede ser intencional? Porque cuando sale el guitarra a hacer el solo, se sube mucho el volumen. Claro. Sí. Se baja el bajo. No, no, ya te digo yo que el bajista no se baja. Al revés, los bajistas siempre somos los que vamos más bajo de volumen. Y para que se nos escuche tenemos que, hay que pelearnos. No, sale a hacer el solo y de pronto ¡vum! Va para arriba el volumen. Así que eso creo que es intencional. El cómo están planteadas los volúmenes. Querrán crear un ambiente sonoro determinado y esta es la manera de hacerlo. Pero es muy interesante.
Bueno, amigos, pues quiero que me comentéis en comentarios qué os ha parecido a vosotros, si las teorías que tenemos nosotros del sonido son así o nos estamos comiendo la cabeza demasiado. Nos estamos metiendo en jardines como hacemos siempre. Eso es. Así que nada, amigos, se agradece un like, suscribiros si no lo habéis hecho, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis, dos formas de apoyarnos o con miembros del canal, ¿vale? Con el botón de unirte o de join o el Patreon para las reacciones personalizadas. Todo está abajo en los enlaces que están en la información de la reacción, ¿vale? Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar más reacciones y bueno, ya sabéis, en el logotipo del canal te va a invitar o a suscribirte o a unirte. Así que muchísimas gracias. Insisto, ponedme comentarios y a ver cuál es vuestra teoría y comentadnos cosas de este grupo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.